Muy bienvenidos sean todos mis queridos amigos y suscriptores y espectadores de este canal. Por aquí les habla Roger Gaming en un nuevo video más en este majestuoso juego de Raft. Esta vez estoy solo, esta vez mi compañero no me estará ayudando en este video porque será algo bien rapidito. Será solo una explicación rápida sobre cómo funciona la refinería. Primero, antes de hacer lo que vayamos a hacer, vamos a arreglar nuestro barco aquí, que el tiburón me comió, y bueno, ya después hablaré sobre eso. Pues vamos a lo importante, gente. Vamos a llegar aquí a subir nuestras escaleras y vamos a llegar a la refinería. Primero que todo, antes de saber algo sobre la refinería, tienen que saber que para ustedes desbloquear la refinería necesitan haber pasado la historia de Balboa. Si no saben pasar la historia de Balboa, aquí abajo les dejo un link del video donde completé la historia de Balboa. Puedes darte una vuelta por ahí y disfruta de mi aventura por Balboa. Les va a gustar, solo den un vistazo y me escriben en los comentarios qué les pareció. Bueno, lo más importante ahora, una guía y bien rápida sobre cómo usar la refinería es colocar estos refinadores de biocombustibles. Mientras más refinadores de biocombustibles tengan, más combustibles van a tener para sus motores. ¿Y cómo se hace esto? Aquí, primero que todo, haber cogido en la isla de Balboa los planos y haberlos investigado aquí en la mesa de investigaciones. Una vez ya investigado, lo van a crear una sala solo para ellos, casi como esta, ven, una sala solo para refinar y con algunos cofres para guardar cosas básicas. Vamos allá. ¿Qué necesitan para esto? Vamos a buscarla aquí abajo, es donde lo encontramos. Aquí, refinador de biocombustible, plástico y tablas, cuerdas y metal. Plástico y tablas no les va a faltar. Si ustedes miran la guía de las granjas de madera y plástico, que está también aquí abajo en la descripción, no les va a faltarle el plástico ni las tablas. Pero aquí lo importante es saber usar la refinería. Aquí adentro que dice necesitan comida cruda, van a coger una comida cruda como esta meloncita y lo van a colocar así hasta que se llene entero. Ya lo tenemos completo, entero. Un tip importante para esto: que tengan una granja aquí afuera como esta de sandías. Aquí ven, colocan sus sandías ya hechas aquí, la van colocando aquí. Esta vez yo no tengo ninguna porque necesito ir a las islas y coger todas las semillas de sandía que encuentre en la isla, todas las que pueda, y las voy guardando aquí. Y voy colocando y sembrando toda la sandía posible, porque con la sandía se llena mejor el refinador de biocombustible, gente. La sandía. Bien, ¿qué más necesitamos? Miel. Para eso necesitan una granja de abejas como esta que tenemos aquí. Una granja de abejas que puedo explicar después en otro video. Una buena granja de abejas. Pero vamos a recoger la miel. Mientras no tengo espacio para la miel, pues vamos a guardar aquí un momento cosas que no necesitemos. Bueno, vamos a recoger la miel. Ajá, miel. La vamos a guardar en su cofrecito. Ahora, ¿qué más necesitamos, mi gente? Primero necesitan esta receta que se llama miel. Para ustedes desbloquear esta receta, tienen que ir de nuevo a la mesa de investigaciones aquí, que ya yo la tengo investigada, pero necesitan crearse esto. Necesitan crearse esto y poder capturar abejas en la isla de Balboa. También hay abejas o alguna isla grande o isla que se marca aquí en
en el radar, que son estas isletas verdes, y pueden ser que hayan abejas. Ustedes las van a capturar con este atrapainsecto y lo van a investigar aquí. Se los voy a enseñar. Está por aquí abajo. A ver, está por aquí abajo, se los voy a enseñar. Ven esto. Con solo investigar el panal y con solo investigar el cristal, pueden hacer esta miel. El atrapainsecto es para capturar las abejas que les harán falta para crearse su panal de abejas como este. Pero este no es el contenido de este video. Pues continuamos. Al tener eso, ustedes lo van a crear. Vamos a coger y vamos a crear aquí para ustedes. Tenemos panal y tenemos cristal. Mientras más panales y más cristales, más miel. Mientras más miel, más combustible vamos a crear. Tenemos dos. ¿Qué harán? Ya que este está creado, en este pedacito que está aquí dice colocar miel, van a colocar la miel y listo. Una vez creado, se va a comenzar a generar el combustible. Va a tardar un poco, mi gente, pero se va a generar todo el combustible que ustedes necesiten y se va consumiendo de aquí toda la comida, toda la miel se va gastando. Pero mientras se va generando en todas sus máquinas, ustedes van sembrando su sandía, van a ir, ven aquí, van a ir recolectando su miel y van a colocando más en su refinería. Mientras más cosechen sandías, mientras más miel tenga aquí de su panal de abejas, más combustible van a tener para sus motores. Es solo eso, mi gente, no tiene más. Solo tener estas dos granjas. De esta voy a hablar en próximos videos, y esta también daré unos tips en los próximos videos. Eso, si tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Cualquier pregunta que quieren hacerme, sin miedo, yo lo estoy aquí, yo les leo y les respondo. Y espero que me sigan en mis demás videos. En los próximos videos estaré subiendo cómo yo pude avanzar en esta isla que ven aquí, Tangaroa, cómo yo la hice entera, algunos tips. Pueden dejármelo todo. Cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estaremos para resolverla, mi gente. Y espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, revienten ese botón de me gusta, que me encantaría. Y si quieren unirse a esta tripulación, solo déjenme un mensaje en los comentarios y yo los leeré y les daré la aprobación a juntarse en este barco, en estas próximas aventuras. Sin más, les deseo unas buenas tardes o buenas noches. Hasta el próximo video. Cuídense mucho, los quiero. Adiós.